Glitter and Law, un espacio con glamour en el que podrás conocer de la mano de expertos los temas jurídicos que acontecen en nuestro día a día y sus repercusiones. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Glitter and Law. Hoy les vamos a platicar de un tema especial que todos deberíamos de conocer porque es un medio de protección o una medida de protección, pero que pocos conocemos a profundidad y que el interés de este episodio es darles a conocer en qué, o sea, en qué se basa, cómo funciona y cómo pueden hacer uso de este. Y para eso, tengo a un invitado, como siempre les digo, muy especial y al cual estimo, que conozco desde hace varios años y que me da muchísimo gusto tenerlo sentado a mi lado el día de hoy. Muchas gracias. Y se los voy a presentar. Él es el maestro Francisco Javier Ramírez de Enrique. Él es licenciado en Derecho, tiene diplomado en juicios orales en materia civil y mercantil, tiene una maestría en Derecho Civil y Amparo, y me parece también que laboral, y actualmente es doctorante en Derecho. Efectivamente, sí, el laboral es un diplomado el que hice en su momento, con todo el cambio Ujú, ujú. del sistema de juntas a tribunales, y sí dije, por favor explíquenme qué va a pasar. Y me fui a tomar un diplomado Y aparte, él es docente a nivel licenciatura de licenciatura, y litigante, pero que correctamente debemos llamar abogado postulante, ¿verdad? abogado postulante. Desde hace Correcto. muchos años. Así que vamos a exprimir toda la experiencia que tiene, esperando que esto sea fructífero para toda nuestra audiencia. ¿Cómo Claro te que sí. sientes de estar aquí, Muchas gracias. licenciado? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de que me hayas considerado para tu podcast y pues lo más importante es poder, digamos que desvelar un poco lo Ujú. que es en este caso el juicio de amparo, a efecto de que las personas tengan oportunidad de entenderlo, ¿no? Exactamente, y no les había dicho el tema, pero el tema del que vamos a hablar el día de hoy es el juicio de amparo. Yo soy Ana Cabrera, abogada, y vamos a empezar este episodio. Así que, entrando en materia, explícanos, por favor, qué es el juicio de amparo. Bueno, mira, em, tú me comentaste que tú querías que manejáramos un lenguaje no técnico y que fuera algo coloquial. Me quiero agarrar de eso para, primero, para entender el juicio de amparo, primero Ujú. tenemos que entender qué es la autoridad, qué es el Estado. Y para entender eso es necesario hacer un poco de historia antes de que hubiera Estado y antes de que hubiera leyes y antes de que hubiera juicios de amparo o recursos en otros países, habeas corpus, juicio de casación. Lo que había eran estados, pues reinos, reyes, lores, duques que tenían poder Ok. y no había una manera en que los siervos de esa época, la gente común, viniera y dijera, oye, espérame, no me hagas esto porque es injusto, no me hagas esto porque es ilegal, porque regularmente era la ley, decía la ley que se imponía. Eso es la época feudal y después se formaron los estados nacionales, lo que se llama el estado moderno. Y a partir de que empezó a regularse y a partir de varios sucesos históricos, Mm. se empezaron a poner límites al Estado. El Estado no puede, hay cosas que no puede hacer el Estado. Nosotros actualmente vivimos una época que pues, retumba el humanismo y hay muchos derechos humanos, se habla de los derechos humanos, se habla de respeto a los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos es algo que tiene que ver con ese límite al Estado, a ese Estado que hoy tiene límites, que antes y durante muchos siglos no tuvo límites. Entonces, es un poco entender de manera muy coloquial que el enemigo es el Estado. El que puede hacer lo que quiera. El Estado es el que tiene al ejército, a los policías, es el que te puede disolver una manifestación, es el que te puede expropiar tu casa, es el que te puede embargar, es el que te puede decomisar, es el que tiene ese poder de venir y decir, vamos a hacer esto. Entonces, los ciudadanos, el recurso que tenemos para defendernos del Estado
y hay que entender que el Estado tiene distintas eh, formas, distintas manifestaciones, porque están por un lado los poderes como por ejemplo el Poder Ejecutivo y sus secretarías de Estado que manejan, vamos a poner un ejemplo, la Secretaría, este, el Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es la autoridad que va a decir a una persona que viene del extranjero, bueno, si entras, no entras tanto tiempo con estas condiciones. Esa autoridad que depende del Ejecutivo, de un secretario de Estado, que le rinde cuentas al señor presidente en este momento, es quien puede deportar a alguien. Y si esa persona, el procedimiento para que lo deporten es legal o es ilegal, tiene para defenderse el juicio de amparo, por poner un ejemplo. Por otro lado, a nivel local, podemos hablar, por ejemplo, de una deuda, un embargo, juez local determina que hay que pagar y hace un embargo. Se respetó el procedimiento, se llevaron a cabo las cosas como marca la ley, o sea, con legalidad y conforme a lo que son las leyes constitucionales. Bueno, entonces sí que te embargan. Resulta que yo, como perjudicado, digo, no, espérame, es que no me emplazaron. Oye, espérame, pero es que a mí no me dijeron que me iban a cobrar eso y llegaron y ese auto yo no lo conocía, ese auto, un auto es el documento medio del cual una autoridad como un juez local emite una resolución. Entonces, el procedimiento que no puedo invocar es el juicio de amparo. Es decir, estoy tratando de poner algunos ejemplos para que quede patente que el juicio de amparo y las personas encargadas de implementar el juicio de amparo, que son los jueces federales, en este caso los tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son el único bastión de defensa que tenemos los ciudadanos entre ese Estado, puede ser o no autoritario, puede ser legal, y entonces pues, el juicio de amparo no me va a servir porque no tengo de qué quejarme, pero puede cometer irregularidades y ahí es donde entra el juicio de amparo. Es una herramienta para los ciudadanos. Entonces, el Poder Judicial Federal, de todos los poderes que tenemos, el legislativo, el ejecutivo y el federal, digamos que él es el que está en estos momentos más profesionalizado y es el que de alguna manera está más regulado y de alguna manera es el que menos se puede salir de los cabales, ¿no? Ok. De los cabales, perdón, de los lineamientos de legalidad, ¿no? Ujú. Entonces, el juicio de amparo es un recurso de los ciudadanos para defenderse de los abusos de autoridad, por decirlo de una manera ya técnica. Eso es el juicio de amparo. Ok, muy bien. Entonces vamos a recapitular un poco. Ya nos dijiste esto último, que es una medida que tienen los ciudadanos de defensa contra los actos o abusos de autoridad, de manera, De manera general, de porque manera también hay general. autoridades que pueden invocar el juicio de amparo, Ok. estados en contra de órganos de la federación. Hay varios actores, pero a mí me gustaría ahorita enfocarlo al tema ciudadano. Ciudadano, ok. De manera enunciativa, pero no limitativa. No limitativas. ¿Verdad? Ok. Entonces, si vamos a recapitular, les recomiendo que vean también los episodios anteriores porque van concadenados con el tema del juicio de amparo. Por ejemplo, el tema de la reforma judicial, el tema del derecho a migrar, porque estamos tocando derechos humanos y quiero que ahorita nos expliques para ti qué son los derechos humanos y, eh, y el tema también de las mujeres, ¿no? Que son, grosso modo, los episodios que hemos tocado hasta el momento. Pero, primera pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Porque son fundamentales para el tema del juicio de amparo. Y segundo, si cualquier persona, es decir, con nacional o extranjero, pueden promover un juicio de amparo o está limitado únicamente para las personas con nacionales. Ok, bueno, los derechos humanos, vamos a tratar de decirlo de la manera más Sí, simple, sencilla. simple. Son esos derechos esenciales inherentes a ser humano, a una persona que
Los derechos humanos son actualmente reconocidos por la Constitución Ujú, y por lo que se llama el bloque de convencionalidad, que implica todos los tratados ujú, internacionales que hablan de derechos humanos, ujú, que están insertos en la Constitución por medio del artículo primero, ujú. dado que el artículo primero mandata que debe de observarse los derechos humanos de los tratados internacionales. Entonces, los derechos humanos son estas características esenciales que el Estado debe de respetar cuando realiza los actos de autoridad, cuando legisla, cuando implementa los actos para llevar a cabo lo que está legislado. Y estos derechos humanos abarcan a todas las personas. Contestando la segunda pregunta, en nuestro país, tanto extranjeros como nacionales tienen la protección de la Constitución, derivado de lo que menciona el artículo primero constitucional. Ok, entonces, los derechos humanos son inherentes al ser humano sin distinción de género, ¿no? No importa que sean mujeres u hombres, y en este caso no vamos a entrar a la discusión de binario o no binario porque es muy extensa. Entonces, no hay distinción entre hombres y mujeres, pero tampoco hay distinción entre menores de edad, porque también están previstos y que gozan de derechos humanos, ¿cierto? También los menores, de hecho, podríamos considerar que hay ciertos rubros de la sociedad que tienen o gozan de mayor protección, como por ejemplo los menores, ¿no? Eh, las mujeres en algunos sentidos también, y ahora con todo lo que ha sucedido, hay una particularidad, es juzgar con perspectiva de género, Ujú. que digo, hay un debate, hay quienes incluso manifiestan en su manera de entender esto que al momento en el que le estás dando ese trato especial a la mujer, por el hecho de ser mujer, entonces estás discriminando al hombre, entonces le estás dando, ya no es un trato igualitario porque entonces ya lo estás distinguiendo. Es una discusión muy compleja en la que yo no quiero entrar. Qué bueno, Yo la verdad es que, qué bueno, porque acuérdense que ya les dije que yo soy feminista, bueno, ¿verdad? Y no, ya tú pero, sabes. pero es que esto no tendría que ver tanto con el feminismo, sino con un concepto más básico. O sea, si se supone que somos iguales y de pronto le doy más protección a un grupo por X característica, pues entonces ya no estamos iguales. Y eso no se trata de que esté bien o mal, simplemente es un fenómeno que estamos viviendo y ahí se tendrá que acomodar. O sea, tendrá Pero, que caer pero, donde pero, tenga que caer, pero ¿no? yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Si fuéramos iguales, ¿desde qué momento en la Constitución las mujeres fueron reconocidas como sujetas de derecho? ¿Desde qué Porque, momento en la porque no Constitución? pasó al mismo tiempo. No, No pasó al mismo tiempo. fue escalando, o sea, en la Constitución se habla de hecho, en el 2011 se reformó el artículo primero constitucional, entonces decía, todo individuo goza de las garantías, actualmente no es todo individuo goza, actualmente es toda persona, entonces, digamos que ha ido avanzando para cubrir más, ¿no? Para hacerlo más específico. Eh, déjame, no, no tengo. Bueno, solo quería verificarlo. Pero, por ejemplo, el derecho al voto de la mujer, pues fue posterior al derecho al voto del hombre, ¿no? Entonces, sí, en efecto, ha ido ampliándose para tratar de llegar a esa igualdad. Pero ese es el fenómeno del que estoy hablando. O sea, justamente, llegar a esa igualdad es un reto, no es como si antes te faltaba tantito y ahora te sobra un otro poco, y entonces buscar ese punto medio en el que a todos se les diera la misma protección, es el camino en el que estamos andando, ¿no? Ujú, Yo en ese sentido no me pronuncio como una situación que pueda decir que es buena o mala, yo creo que es natural que se vaya buscando ese ideal. ujú. Los ideales, pues son esos ideales difíciles de alcanzar, a veces son utopías. Entonces, lo que yo creo que es importante en ese sentido es hay que entender una diferencia. Cuando hablamos de igualdad, del término igualdad, en el ámbito jurídico es una cosa, es
todos gocen de los mismos derechos. Pero no quiere decir, o sea, que todos gocemos de los mismos derechos, seamos hombres, seamos mujeres. Ujú. No quiere decir que somos iguales en lo biológico. Entonces, esa es la parte que a veces se confunde. Bueno, yo siento que se confunde porque cuando se hablan de que, ay, que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Exacto, ante la ley. Sí, ya cuando estamos hablando acá en términos biológicos, bueno, el hombre tiene más masa muscular, la mujer tiene menos masa muscular, más fuerte, Sí, menos claro, fuerte. las diferencias biológicas, Biológicas, orgánicas, ahí sí. están y Ujú. siempre vamos a ser entes con esas diferencias que potencializan algunas cosas en la mujer y potencializan algunas cosas en el hombre. Y entonces la ley lo que busca a la hora en esta modernidad y en esta legislación, esa igualdad ante la ley. Bueno, esa distinción creo que es importante porque yo creo que muchas personas de pronto pueden escuchar cuando se habla de esta igualdad, un poquito esta utopía de que es como si fuéramos iguales en todo, y no somos iguales en todo. Lo que es importante es que seamos igual ante la aplicación de la norma jurídica. Y yo creo que tampoco somos iguales ahí. Aparte, No, a mí me no, encantan definitivamente estos hay mucho que debates, avanzar. ¿no? O sea, es que el tema es tan amplio que conlleva muchas cosas, ¿no? El juicio de amparo, pero justamente, ahorita estoy en materia de estudio del tema de la perspectiva de género, y que fue incluida porque a raíz de la Convención para Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la ONU en 1800, finales de 1800 cachito, no, 1800, Dios mío, 1979, es cuando se adoptó el tema de la convención, y en 1981 se adoptó en México. Ujú. Pero bueno, el caso es que ahora tuvimos una reforma importante sobre el tema de igualdad, que es el tema de la igualdad sustantiva. Y no quiero extenderme mucho porque vamos a regresar otra vez al tema del amparo, pero la igualdad sustantiva, el que ya esté, como dijo nuestra presidenta, las mujeres ya estamos en la Carta Magna, ¿no? Ya estamos en la Constitución. Significa que reconoce el Estado, que eso es bien importante, el Estado reconoce que las mujeres hemos sido discriminadas a lo largo de la historia de la sociedad, particularmente hablando de México, pues en México, ¿no? Si ustedes se avientan un clavado el tema de lenguaje, yo publiqué hace tiempo un artículo en Newsweek, ahí búsquenlo, este, respecto a me parece que el título que puse fue La sociedad que odia a las mujeres, y habla sobre el tema de la importancia del lenguaje y de cómo el lenguaje es un medio de discriminación. Y entonces cito rápidamente que hay una sentencia que tú la conoces que es del Campo Algodonero, que deviene de todo el tema de las muertes de Juárez. Y entonces, en esa sentencia, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que hay que tener cuidado o hay que tener perspectiva de género en el lenguaje que utilizan, porque todas estas autoridades que tuvieron que dar atención a las víctimas derivados de estos crímenes en Juárez, em, emitían prejuicios a raíz del género de las personas, es decir, sin conocer la historia de las mujeres, asumían que porque era mamá soltera o porque tenía una falda o porque estudiaba y trabajaba o muchas cuestiones, o sea, muchos prejuicios preconcebidos por la cultura machista, patriarcal en la que vivimos, y ya estoy entrando a muchas cuestiones un poco más profundas, pero establecen un sesgo que discrimina a las mujeres en la forma en la que son juzgadas, ¿no? Mira, lo importante de todo esto que estás diciendo, porque es evidente que va a seguir progresando y se generan nuevas teorías y cada teoría tiene la teoría en contra que Sí, su defiende o antítesis. su Ujú, antítesis. Entonces, pero mira, lo importante es que justamente todos estos, muchos de estos
efectos que actualmente se tiene respecto al trato igualitario a la mujer, justamente han ido progresando a partir por ejemplo, el juicio de amparo, Ujú, en el que exacto. se utiliza para decir, oye, espera, esto que estás haciendo a mí me está discriminando. Entonces modifica la ley y Ok. entonces viene o una jurisprudencia o una modificación a la ley, ¿no? Entonces, definitivamente, el juicio, y eso es lo padre, que el juicio de amparo está relacionado con defender los derechos, en este caso, de género. Y lo que a mí no me dejaría, no quisiera dejar de señalar es lo denostado que está actualmente por parte de los medios Ujú. y las declaraciones por parte del Ejecutivo respecto de la importancia del Poder Judicial Federal, porque lo tratan como es corrupto, está mal y lo tenemos que cambiar. Y eso es una perspectiva muy respetable, pero en muchos sentidos errática, ¿no? Y es importante desde esa perspectiva, al revés, que el ciudadano entienda que le está quitando algo que se había tardado en formar más de 30 años o alrededor de 30 años. Porque antes, en 1994, que se generó la carrera judicial y esta profesionalización del Poder Judicial, que implica que el amparo sea técnico y que se aplique de una manera legal, Ujú. eh, era un avance perfectible, con todos los problemas que puede tener la administración de cualquier órgano de gobierno. Ujú. eh, y desde esa óptica era algo bueno, que se podía mejorar, que se está echando a la basura, y yo considero de eso, el perjudicado es el ciudadano. El ciudadano que de pronto requiere un recurso para poderse defender. Como mencionamos al principio de los ejemplos que pusimos, ¿no? Yo creo que esa es la importancia y relevancia del juicio de amparo y del Poder Judicial Federal. Ok, muy bien. Parcialmente de acuerdo en la opinión, porque ya me conoces. Este, creo que lo que sí es importante y coincido totalmente contigo es debemos de cuidar el juicio de amparo, ¿no? Debemos de cuidar el Tribunal Constitucional, 100%, ¿no? Porque es nuestro medio de defensa como ciudadanos. Este, pero bueno, creo que sí tenía muchas cuestiones que eran áreas de oportunidad, algunas gigantescas, otras más pequeñas, pero creo que ya estamos en esto y lo que toca ahora es la vigilancia, o sea, exigir a nuestras autoridades que ese procedimiento que se va a pues instaurar, así como las personas juzgadoras que se van a integrar, pues hagan un trabajo mucho más digno, y representativo, porque finalmente ya estamos en el camino, ¿no? Pero en ese sentido hay muchas situaciones que todavía no están determinadas. Todavía Sí, está la claro. Comisión Interamericana de Ujú. Derechos Humanos que está revisando todo esto. Hay muchas irregularidades y, en mi opinión, es un discurso. O sea, es que no tiene que ver con si el Poder Judicial estaba bien o mal, tiene que ver con que querían tomar el control del Poder Judicial. Necesitaban un discurso, necesitaban decir algo, necesitaban, ahí está mal, lo vamos a quitar. Es algo muy simple de entender, por lo menos desde una perspectiva jurídica, ¿no? El Ministerio Público, que depende del Ejecutivo, está como 400 veces cien peor, por ¿no? ciento, Y a ese ni cien lo, por y a ciento. ese ni lo tocan, ese no Sí, lo cien tocan. por O ciento, sea, cien ¿por por qué? ciento. Eso Porque lo sí. controla el Ejecutivo. Eso es lo que te demuestra que es un discurso. Y ese hay que cuidar. Una cosa es el discurso, otra cosa es la realidad. Es decir, a partir del discurso Ujú. te generan un cambio, que ese cambio sí es real, no es un discurso. Y, Sí, y que claro. ahora vayas a tener a personajes que el Poder Legislativo ha tenido históricamente muchos problemas porque justamente no tiene una profesionalización, Ujú. porque cualquier persona puede ser un legislador. Y entonces, pues has tenido ahí verdaderas payasadas, históricamente Sí. hablando. Y no estoy hablando de este, No, sí, de sí, este sí, momento, estoy de hablando toda de la vida, toda la de vida, toda ¿no? la vida. Entonces, profesionales, pocos requisitos y cualquier personaje que de pronto tengas, como un legislador, a Carmen Salinas, Sí, pues no, eso no, 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 eso es denostable, eso es no denostable puede ser, totalmente. ¿no? Sí, claro. Bueno, pues ese mismo sistema
es el que te están poniendo ahora con los jueces. Bueno, Entonces, cuando un personaje, no quiero faltar al respeto de nadie, pero cuando un personaje de esa naturaleza sea el que tiene que decidir si la orden de aprehensión que te pusieron es correcta o es incorrecta, se va a quedar muy corto, porque el derecho es técnico sí. y requiere especialización. Pero bueno, es como dices tú, los dados están echados y nos toca jugar el juego con las reglas que nos están poniendo. Bueno, también es cierto que hay muchos juzgadores que han llegado ahí ¿no? Claro, un Entonces, bueno, porcentaje, creo sí, que sí, que todo es es perfecto, es parcialmente perfectible. defendible. Pero bueno, rápidamente, para que vayamos cerrando la idea. Entonces, ya dijimos que es el juicio de amparo, ya nos explicaste grosso modo el tema de los derechos humanos, pero se quedó una pregunta en el aire respecto a quiénes lo pueden promover, únicamente con nacionales o también extranjeros. Comentábamos que lo pueden promover ambos porque así está consagrado en el artículo primero constitucional. O sea, una persona extranjera al entrar al país goza de la El mismo trato. protección constitucional que tiene cualquier connacional. Ok, perfecto. ¿Qué tipos de amparo de manera muy breve existen? Amparo directo y amparo indirecto. Las diferencias. Bueno, son dos procedimientos que emanan de una situación diferente. El amparo directo regularmente va cuando un procedimiento jurídico ya terminó, Ujú, ya hay una sentencia definitiva, ya no hay otro recurso en contra de ella. ok. En ese momento viene uno y va a poder presentar su juicio de amparo directo. Ok. ¿Sí? El amparo indirecto es un juicio que tiene más que ver con cuestiones de pronto, sin yo ser parte de un juicio, hay un acto de autoridad que me afecta, o sea, no hay un juicio, pero hay un acto de autoridad que me afecta. Ujú, ujú, Y ujú. presento el juicio de amparo directo. Estas son generalidades, porque ambos tienen sus Sí, 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 excepciones y su sus base uno. particularidades que creo que nos rebasaría un poquito el tiempo que tenemos para explicarlas, pero definitivamente es muy, muy profundo el cuándo de pronto puede confundirse cuando esas reglas generales tienen excepciones, ¿no? Ok, otra pregunta que creo que es súper importante y antes de terminar, tienen que quedarse con esto. Necesito un abogado para promover un juicio de amparo, punto uno y punto dos. em, ¿Qué tipo, si en caso de ser afirmativa esa pregunta, qué tipo de abogado necesito? Porque luego, ya sabes, nos encontramos a los oportunistas que nos dicen que esto, los que están afuera del tribunal, todo, ¿no? Entonces, a ver, nada más, o sea, sí quiero que la gente quede bien clara. Ya dijimos qué es, cuándo lo podemos promover. Muy importante establecer qué derechos humanos se está vulnerando, pero ahora. Sí, o sea, sí requiere ser un abogado. O sea, vamos, inicialmente, cuando hablas de que sea abogado, pues hablas de una persona que estudió derecho, se tituló Ujú, como abogado. Eso no quiere decir que una persona que no tenga el título no pueda estudiarlo, entenderlo, conocerlo y totalmente, utilizarlo y claro. presentarlo, ¿no? Pero vamos, ante la autoridad es requisito tener una cédula profesional Ujú, en ciertos casos, ¿no? ujú, Eh, por ejemplo, cuando hablamos de una desaparición de una persona, la persona que promueve el juicio de amparo no tiene que ser en el sentido del mismo que desapareció, es un tercero, porque el otro está claro, desaparecido. obvio, ajá. Esa persona en el momento en el que lo presenta no tendría que tener un abogado para hacerlo, Ujú, pero ujú, entonces, ¿quién te hace el amparo? claro, ¿No? Entonces exacto, necesitas al exacto. abogado. Eh, aquí hay una cuestión que yo quisiera señalar. Es un procedimiento que implica conocer la legalidad en otras áreas jurídicas. Entonces, yo pienso que tiene que ser un abogado que tenga ciertos Mm, conocimientos específicos en amparo. Podrá ser en amparo penal, en amparo laboral, en amparo familiar, en amparo civil. Cada área tiene sus ujú, particularidades. Entonces, estamos limitados, no podemos conocer todas las áreas y totalmente. ser bueno, en este caso, en el amparo, en todas las Exacto, áreas, ¿no? exacto. La cuestión es que los que estamos tratando de estudiar el amparo, yo he tratado de especializarme en esto, Ujú, eh, de alguna manera tenemos la capacidad de interpretar y de conocer la ley para poder presentar un juicio de amparo. Evidentemente la experiencia que vamos tomando
es lo que nos va a terminar de forma. Una cosa es el conocimiento de aula, mira, esto es así, le tienes que hacer así, Sí, en allá estos casos estar aplica, y en el entonces, ¿no? campo Y de luego acción. ya, cuando vas y lo presentas, dices, pues yo lo había entendido mal. Claro. Somos humanos perfectibles y tenemos que estudiar mucho. Sí, debe de ser un abogado. Ujú. Sí, debería de ser un abogado que tenga cierta especialización en juicio de amparo. Ok. Y bien importante también, verifiquen las credenciales del abogado que van a contratar, ¿no? Para no caer en temas que eso no garantiza nada, pero por lo menos ya es un pasito, ¿no? Adelante. Licenciado, ¿con qué podemos cerrar este episodio? O sea, ¿con qué nos quieres dejar? Es que es un tema tan vasto que Es vamos un a tener vasto. que hacer seguramente una segunda parte. Y quiero señalar que no fuimos técnicos, no se está hablando. No, no, no. Y 15 días para presentarlo, Sí, no, y eso el ya, quejoso, y la suspensión, y, sí, bueno, y claro. está en el artículo tal. O sea, para mí era muy interesante poder sentarme aquí y decir que el ciudadano, los que nos escuchen, deben de tener visualizado que el juicio de amparo es una herramienta hecha y diseñada Ujú, para ellos, para los ujú, ciudadanos. ujú. Que si bien es cierto, no se conoce mucho, debes de tener presente, tú que nos estás escuchando, debes de tener presente que ante muchos abusos de autoridad es la única Sí. herramienta que puede funcionar para detener a la autoridad. Yo me quedo muy contento de poder decir eso, con que la gente pueda visualizar que el juicio de amparo es Ujú, de los ciudadanos ujú, y que es un límite, un dique para la ujú, autoridad. ujú, ujú. Con que eso quede claro, es más que suficiente. O sea, desde esta óptica Sí, claro, de claro, informar. de informar, claro. Y me parece que fue bastante entendible la forma en que nos lo explicaste. Abrimos la discusión a muchas cuestiones que de verdad el amparo es un abanico, pero sí ha sido, creo que un recurso eh, reina en el tema de implementar temas que han sido tabú, este, también representación de grupos vulnerables, o sea, sí es como dices tú, un dique de contención muy importante contra los abusos de autoridad. Grosso modo, autoridad desde federal, local, ¿no? Estatal, municipal, y bueno, hay muchísimas particularidades que sería demasiado extenso el entrar en cada una de ellas, pero te agradezco muchísimo este tiempo que nos compartiste, tu experiencia. Y bueno, espero que hagamos una segunda parte porque seguro se quedan muchísimos temas en el aire. Escríbanos, si quieren que hagamos una segunda parte y profundicemos en algunos otros aspectos. Vamos a dejar tus redes por si quieren contactar al licenciado Javier. ¿Y algo más que nos quieras decir? Nada, muy agradecido. Y claro, si se puede hacer la segunda parte, pues adelante. Yo creo que sí. Ya vamos a hacer una mesa de Ándale, aquí, estaría bien. ¿no? Tarea padrísimo. Izquierda contra derecha. Con almohadas. Con almohadas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Ana Cabrera, abogada. Dejo mis redes sociales por si nos quieren contactar, dejarnos felicitaciones, sugerencias, mandarnos un regalo o lo que quieran. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.